En el capítulo anterior llegamos a la Guayana Francesa y empezamos a recorrer el pueblito Cacao. En este video te vamos a seguir mostrando nuestra experiencia en ese lugar. Bueno, y hoy domingo por la mañana se abre esta feria que por lo que estamos viendo es de frutas, verduras. Creo que atrás también venden comida elaborada. Vos estuviste viendo un poco. Lo vi en el Google Maps, como todo lo que hago. Venden comida. Hay dos mercados. Hay uno que está acá 20 metros de donde estamos durmiendo y otro que está a 4 cuadras en el centro sería, que parece que ahí tienen más comida, no sé. Bueno, y parece más de verdura, el otro más de comida. Y este que está acá, que estamos durmiendo al lado, como dice Mauri, o estacionados, digamos, no abrió, sino que empezaron a preparar muy temprano. Era madrugada, era de noche. Estábamos durmiendo, no sé. Y empezamos a 4. escuchar cómo preparaban y desde la ventanita mirar. Pero bueno, ahora sí ya está en funcionamiento, así que nos hicimos un cafecito, vamos a ir a dar una vuelta a ver con qué nos encontramos. Somos Cari y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bueno, estamos viendo que hay bastante turismo, mucha gente que viene especialmente día domingo por la feria, por el mercado. Estuve leyendo también que este mercado de venta de verduras, sobre todo, está desde el inicio de Cacao, cuando llegaron estos inmigrantes y empezaron a plantar, a cosechar. Ya hacían este mercado los domingos para poder comercializar sus verduras. Bueno, seguimos viendo que a todos lados llevan sus pajaritos, acá en el mercado también, y hay clavitos, ganchitos para colgar en todos lados. La gente se traslada con sus jaulitas y lleva sus pajaritos. Bueno, compramos para probar 2 bocaditos, uno que es de sésamo, una bola de sésamo, y otra que es de banana. Medio típico la de banana, ¿no? Leímos que la de banana es típico, no sabemos bien si a nosotros nos va a traer mucho este gusto, pero sí nos atraía probarlo. Así que bueno, compramos en ese puesto que tienen un montón de variedad de estos bocaditos. Vamos a hacer la prueba. Voy a empezar por el de banana. ¿Dulce? ¿Salado? Es dulce, pero frito. Entonces tiene una mezcla de sabores. Está bueno, aprobado. Y voy a probar el otro. Aprobado. Está caliente. Me gustaron los dos. Bueno, seguimos probando sabores nuevos. Esta vez elegimos una bebida que se llama Desperados. Desperados. Sí, en la puerta del local, en el almacén, tienen como la propaganda de esto, Desperados. Hay varios sabores. Sí, de compramos lima. la original. A mí mucho no. Claro, ¿vos sí te gustó? A mí me encantó, yo recién la probé y me encantó, porque dice que tiene aguardiente. Sí, aguardiente. No sé, y cerveza, pero está bueno. Yo prefería algo más fuerte. Esta cerveza sí está en Argentina, creo que es de Alemania, tiene 8.6 de graduación alcohólica, súper fuerte. Y compramos para la noche fideitos de arroz. Los voy a hacer chinos. Fideitos chinos, son de arroz. Los voy a hacer con un salteado de verduritas y unas salsas que compramos ayer en el mismo supermercado. Somos socios vitalicios del supermercado. Es que ya conté que es el único supermercado que hay. Es el único. Y tiene muchas. Sí, es como el paseo. El paseo, ¿no? Obligado de la tarde. Porque tiene muchas cosas que en Argentina no tenemos y en otros países que hemos viajado tampoco estaban. Y en otros con sí. lo cual estamos contentos Sí. y estamos probando, experimentando. Bueno, experimentando, como dicen los brasileños. así dicen en Brasil, experimentando.
vamos adoptando palabras también de cada país donde viajamos. Y hoy, como última actividad en Cacao, vamos a hacer un sendero. Sendero Molocoy es el nombre. Parte del sendero Molocoy. Bien la corrección, porque el sendero en realidad es en total de 17 kilómetros y une Cacao con Coralí, que es otro pueblo que está acá en la Guayana Francesa. Por supuesto, nosotros no vamos a llegar hasta allá porque son muchos kilómetros y después tendríamos que volver. Innecesario. Así que el plan es hacer una parte del sendero, no sabemos bien cuántos kilómetros, quizás 6. Hagamos 6 hasta un refugio que hay en mitad del camino. Y es temporada de lluvia, hay mucha lluvia y bastante, por lo que vemos, bastante agua en el sendero, hay como barro, así que no sé también hasta dónde vamos a poder llegar. Si bien tenemos botas y ropa como para caminar con agua, tampoco me gustaría volver hecho barro. Sí, o quizás que haya alguna parte del camino que ya esté bloqueada y no se pueda pasar. Hay unos ríos. Bueno, vamos a descubrir un poco, así que el plan es hacer esos 6 kilómetros hasta el refugio. Vamos a ver si llegamos, si no será un poco menos, pero lo lindo es poder internarnos un poco en la naturaleza nativa de acá de la Guayana, conocer un poco más. Este sendero inicia a 1 kilómetro de donde tenemos estacionada Libertad, así que está muy cerquita del centro de Cacao, está piola. Para poder hacerlo, está señalizado, hoy no así llueve. Que por ahora hoy no llueve, vimos en el pronóstico que hay baja probabilidad de lluvia, yo creo que igual un poquito va a llover. Siempre llueve. Porque aparentemente todos los días llueve en esta época, pero bueno, nada, va a ser una linda aventura, así que vamos al sendero. Bueno, encontramos que acá se armó una playita, evidentemente está armada porque vemos que ahí hay rocas puestas a propósito. Ya Mauri está aprovechando a refrescarse con el agua del río. Hace calor, así que bueno, es un recurso fundamental. Bueno, hicimos pocos metros y ya toca cruzar un río. Acá, como ven, el sendero está señalizado, hay marquitas amarillas por todos lados. Bueno, y toca cruzar acá, así que ahora vamos a ver si nos sacamos las zapatillas o cómo hacemos. Seguimos cruzando ríos, creo que es la mayor dificultad que tiene el sendero y que está todo muy resbaloso. Bueno, esto lo he visto solo en películas, estamos ante la presencia de una ranita súper venenosa, los colores lo indican. He visto muchos National Geographic donde los nativos de acá rozaban las puntas de la flecha con la piel de la rana y con eso hacían como envenenaban las flechas y podían cazar animales. Y otra cosa que nos llama mucho la atención acá en el sendero es la cantidad de hongos en el piso, en los troncos, hongos de colores. Acá vemos unos blanquitos, me gusta por la forma, ahí hay otros y del otro lado otro como el del sombrerito, ¿no?
Bueno, hicimos 3,5 kilómetros del sendero. La realidad que el sendero está hermoso, pero bastante complicado porque está muy resbaladizo. Hay mucho barro, muchas ramas por el piso. Hay que cruzar varias veces el río. Así que decidimos llegar hasta acá. Nos volvimos unos metros que habíamos visto este espacio hermoso al lado del río como para almorzar. Ya es el mediodía, así que Mauri ahí está preparando los tuppers. Nos trajimos tuppers con comida. Los está terminando de preparar. Y bueno, felices, la verdad felices porque hemos visto cosas en esta selva que no hemos visto en nuestra vida, como esa ranita, los hongos, mucha vegetación, aves que es difícil ver porque están muy arriba en las copas de los árboles, pero algunas que volaron un poco más cerca las pudimos ver. Ni hablar del sonido de las aves y de los aromas que estamos sintiendo, que eso sí no se puede transmitir por la pantalla, pero yo se los cuento. Aromas a flores, aromas a la vegetación nativa. Así que bueno, un sendero súper recomendable, obviamente con bastante dificultad, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero para nosotros que hacía mucho que no caminábamos, la verdad que volver a hacer trekking es un éxito. Bueno, un poco cansada de sacarse las zapatillas cada vez que vamos a cruzar. Caro decide cruzar con zapatillas. Está resbaladizo. Todo está resbaladizo. ¿Por qué la decisión de cruzar con zapatillas, mi amor? Porque hay muchas piedritas que me hacen doler los pies cuando camino y un poco de fiaca también al sacarme las zapatillas, pero eso no fue lo peor. Realmente el tema de las piedritas me hace doler mucho, así que listo, es más simple, cruzo así, hace calor, refresco los pies y después se me secan enseguida, así que mejor que terminar la tarde así con un mate, muy tranquilos. Acá sacamos las sillitas, tenemos ahí el motorhome. Después de un día intenso de trekking, nos bañamos, estuvimos organizando un poquito también la ruta porque mañana ya salimos para Cayena, que es la capital de acá de la Guayana Francesa. Pero bueno, ahora nos estamos relajando, está súper fresquita la tarde, divina. Voy a mostrarles para este lado también. Ahí está Doris, que salió un ratito con nosotros. Y así estamos, en una tarde preciosa. Bueno, última mañana en Cacao. Ya nos estamos preparando para salir a la ruta. Mauri ahora va a cargar un poco de agua en los tanques. Estamos tomando un cafecito de azaí. Y no sé si se escucha de fondo el sonido de las aves. Algo que disfrutamos mucho es que todas las mañanas nos despertamos con este sonido, muchas aves cantando, así que bueno, eso es hermoso, algo que no nos vamos a olvidar de Cacao. Y listo, ahora ya terminamos de hacer estas cositas y salimos a la ruta. Bueno, y ahí está Mauri intentándose comunicar con los chicos a través del traductor de Google. Viene contento, preguntó si el agua era potable. ¿Qué te dijeron? ¿Es potable el agua? Sí, es potable el agua. Y otras cosas más que el traductor no funcionaba y ahora lo saludé como pude. ¡Orwa! Bueno, y nos estábamos yendo y ahí los chicos con los que estuvo hablando Mauri nos hicieron un regalito para el viaje.
nos trajeron un poco de mercadería. Cereales, pan, una coca. Como para desayunar cereales. Y varias cosas más, leche, bueno, hay de todo. Pancito. Mirá, pancito, qué bueno, nos Lujo, viene súper bien, re buena onda. Ahí estuvimos tratando de hablar un poquito más con ellos, les regalamos nosotros unas pulseritas también para que se queden con un recuerdo de vivir en viaje. Y bueno, nos vamos contentos, la verdad una experiencia hermosa vivimos acá en Cacao. Bueno, y Mauri ya había preparado el mate para la ruta, así que estas galletitas que nos regalaron los chicos nos vienen bárbaras para ir comiendo. A ver, voy a probarla. Tipo con chocolate, ¿no? Galletitas con chispitas de chocolate. Bueno, lo que nos sigue demostrando el mundo es que la gente es muy solidaria, la gente siempre está dispuesta a ayudar, a compartir, así que bueno, muy, muy felices. Los chicos primero pensaron que estábamos perdidos. Creían que estábamos ahí dando vueltas porque estábamos perdidos. Y antes de llegar a Cayena, que es la capital de la Guayana Francesa, decidimos hacer un pequeño desvío de 10 kilómetros para conocer el poblado de Roura. Es, por lo que estamos viendo, un pueblo chiquito, muy tranquilo, que tiene una iglesia histórica de la época de los jesuitas, estuvimos leyendo, así que bueno, vamos a dar un paseíto por acá. Además está a la vera del río, así que está hermoso. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Hemos tenido una muy grata bienvenida en la Guayana Francesa, ahí en Cacao, nos han muy bien. Ya vieron cómo nos recibieron, primero convidándonos unas cervezas, después los chicos nos trajeron regalitos, estuvimos interactuando como pudimos, ¿no? Por esta traba del idioma, pero con toda la gente local, y estamos muy contentos y agradecidos. Ahora vinimos a este pueblito Rouro, que también está muy tranquilo. Acá ya vemos que no hay tanta comunidad asiática, hay más comunidad africana. Y nos estamos yendo a Cayena, que es la capital. Vamos a estar compartiéndoles en el próximo video lo que es esta ciudad de la Guayana Francesa. Así que gracias. Si todavía no se suscribieron al canal, los invitamos a que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, que nos ayuda a crecer y que compartan los videos. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.